Bueno, perfecto. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias. ¿Cuánto creéis que valen vuestros datos? ¿Creéis que los datos vuestros pueden ser interesantes para alguien? Bien, vamos a descubrirlo un poquito en esta charla y vamos a ver algunas cosas que quizás al día de hoy no las conozcáis. Bueno, mi pequeña presentación, ya me han presentado, simplemente decir que a pesar de venir de España, soy de Uruguay, por lo tanto tengo una parte mental de lo que es LATAM, conozco la realidad de lo que puede ser Colombia, lo que puede ser Uruguay, Argentina, y también tengo muy claras las diferencias a la hora de aplicar procedimientos, leyes, de un lado del charco como del otro. Entonces, bueno, eso me hace mixto y me permite entender distintas realidades. Bueno, ha ido algunos datos interesantes. Por ejemplo, los siguientes. Fijaos cómo está evolucionando esto de la tecnología. Dice, en tan solo un día, los usuarios de Internet publican aproximadamente más de 800 millones de fotografías en Facebook. Envían más de 60.000 millones de mensajes a través de WhatsApp. Y escriben más de 500 millones de tweets. Publican más de 80 millones de fotografías en Instagram. Curioso, tanta información publicándose, compartiéndose, parece interesante. Pero, ¿para qué sirve esta información? ¿Quién la procesa? ¿A alguien le interesa, además de nuestro grupo de amigos, de tuitear este momento, de hacernos una foto, compartirla? Y lo más importante, ¿esta información tiene algún valor, además de nuestros círculos de amistades? Bueno, hay un libro al cual os recomiendo, y si no os gusta leer, por lo menos les recomiendo las últimas páginas, ¿vale? Más conocido como Hariri, un historiador y escritor israelí, Homo Deus, breve historia del mañana, no sé quién lo conoce, no sé si lo tenéis que conocer, alguien lo tiene que conocer, ¿vale? Hay una parte interesante al final que habla sobre el concepto del dataísmo. Dice, el dataísmo, que no venera ni a dioses ni al hombre, adora los datos. En el libro Hariri argumenta que todas las estructuras políticas o sociales competidoras pueden ser vistas como un sistema de procesamiento y análisis de datos, ¿vale? Lo dejo como introducción. Este concepto de dataísmo no es propio de él, se hizo conocido por David Brooks en una publicación que hizo en el New York Times en 2013. Y básicamente habla un poco sobre que el dataísmo es la filosofía más influyente de nuestro tiempo y defiende la idea de confiar en los datos para reducir los sesgos cognitivos del cerebro humano, es decir, nuestra racionalidad a la hora de tomar decisiones. Y esto es algo curioso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Este es mi pequeño índice. Preferí hacer un índice con imágenes. Venimos al mundo. Bueno, pues venimos al mundo, como todo el mundo sabe, en el vientre de nuestra mamá. Y nos vamos, como todo el mundo sabe. De hecho, en medicina, exit significa la muerte, ¿no? Bien, en el medio está nuestra vida. Y esta es la parte más bonita que tenemos, porque es nuestra libertad. Sabemos que empezamos aquí y que vamos a terminar aquí, pero somos libres de decidir lo que vamos a hacer aquí. Relacionado con el dataísmo, hay un concepto bastante interesante, que son estos. Son unos actores que intervienen a lo largo de nuestra vida, que los voy a ir presentando como malos, y puede ser que conozcáis algunos. Vamos a analizar primero un pequeño contexto, siempre hay que contextualizar las cosas, y vamos a hablar un poquito de estas cosas. Bueno, ¿recordáis la pandemia, no? La pandemia lo que hizo fue que se legislaran y se aprobaran leyes insólitas para lo que era nuestra vida, que básicamente era confinarnos a todos. Por lo menos en España nos confinaron durante 3 meses, y si salíamos fuera, la policía nos podía multar y preguntar que qué estamos haciendo fuera. Teníamos miedo, no sabíamos, nos estamos enfrentando a algo nuevo.
Claro, la gente dejó de trabajar, en algunos casos las empresas despidieron muchísimo, sobre todo despidieron los cargos más bajos en las empresas. Y una vez que se terminó esta pandemia, o por lo menos estamos en una mejor etapa en la pandemia, donde ya es mucho más leve, volvimos otra vez al trabajo, ¿verdad? Y ahí se produjo un dato curioso, que es la gran renuncia. ¿Conocéis el fenómeno de la gran renuncia? Aquí estamos más cerca de Estados Unidos. En Estados Unidos hablan de 50 millones de personas que abandonaron sus puestos de trabajo voluntariamente. ¿Veis la cara de felices? La gente se va con las cajitas felices, renuncian, no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque en la pandemia tuvieron 1 año, 2 años, para ganarse la vida de otra forma y descubrir cosas que les hacía más libres, que les gustaba. Antes, con la mentalidad americana de trabajo, 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 trabajo para el ascenso, se olvidaron que estaban viviendo. Y ahora volvieron a conectar con su vida y decidieron que por un salario quizás menor pueden seguir viviendo y pueden tener una calidad de vida aceptable. Y lo más importante, son conscientes de que están vivos y están disfrutando de su vida. Esto está pasando también en Europa, está pasando en España, en Italia es 1 millón y algo. En Italia es 1 millón y algo, en España somos más tranquilitos, hablamos de 30.000 renuncias, pero vamos a seguir más. Si bien salió la pandemia, nos metemos en un conflicto, que es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania tiene unas consecuencias que provoca, por ejemplo, problemas de abastecimiento con algunos productos. Seguro que ninguno de vosotros sabía que Ucrania exportaba tantas cosas. Y ahora nos damos cuenta que hasta para cambiar las cubiertas del coche necesitamos productos que se hacen en Ucrania. Esto hace que el problema del gas, de la energía, pues la cesta de la compra, la inflación se dispare y las familias tengan algunos problemas. Bueno, el tema del gas, el tema del corte de las cadenas de suministro, bueno, todo esto nos afecta directamente. Entonces, cuando hablamos de que somos libres en este periodo desde que nacemos hasta que nos morimos y podemos decidir, vemos que no somos tan libres porque estamos atados a un contexto y un contexto que de alguna forma nos priva de algunas libertades. El primer actor, las personas. Cuando nacemos, fijaos, todos los datos nuestros que hay. Lo primero que cuando nace una persona ya viene con un nombre, viene con un sexo, viene con una hora de nacimiento, una fecha que luego va a ser su cumpleaños, ¿vale? Y a medida que vamos creciendo vamos generando un montón de datos personales que aparentemente no tienen ninguna importancia o ningún valor, datos, por ejemplo, biométricos, lo que puede ser también temas de metabolismo, financieros, cuando tenemos nuestros primeros movimientos en el sistema financiero, a nivel social, quién es nuestra familia, a nivel cultural, quiénes son nuestros amigos, círculos sociales, comunicación, etcétera. Toda esa información la tiene cada uno de vosotros. Curiosidad. ¿Cómo nos van a ver entonces algunas empresas? ¿Y cómo nos ve la administración? ¿Como ciudadanos o como consumidores? Ahí está el tema del dilema. Las empresas han creado, incluso Meta con Facebook, ha creado el concepto del gemelo digital. El gemelo digital lo que hace es, con todos los datos que tiene una empresa sobre nosotros, intenta generar una imagen nuestra digital, ¿vale? Esta imagen digital, o este gemelo digital, es un gemelo que se le puede, por ejemplo, meter dentro de algoritmos y ver qué pasa con ese gemelo, cómo se comporta, y de alguna forma nos permite predecir su comportamiento. Eso es curioso. Vamos a seguir. Por otro lado, tenemos otro actor importante, la tecnología. Big Data, Cloud Computing, Machine Learning, inteligencia artificial, todas estas cosas os suena. Tenemos capacidad de cómputo, tenemos capacidad de predecir, tenemos capacidad de enseñar para poder predecir luego determinados comportamientos. Si todo esto lo metemos, vamos a crear algo curioso. Punto 1, o enemigo número 1, agencias del gobierno. No sé si recordáis a un señor llamado Snowden, que denunció el espionaje masivo por parte de Estados Unidos, ¿vale?,
Él sacó 1,7 millones de documentos, liqueó 1,7 millones de documentos y fue, si os fijáis, por comparación a otras personas que también hicieron algo similar, fue el que en 2013 mayor documentos ha liqueado. ¿Qué nos permitió saber la información que liqueó y que lo hizo por medio de la prensa, por medio de periodistas independientes? Bueno, habló del programa de vigilancia PRIMS, en donde aquí tenéis un pequeño mapa de la NSA, en donde define los puntos por colores, donde tienen más o menos vigilancia de ciudadanos y determinadas figuras políticas, ¿vale?, de cada uno de los países. Ahí aparecía incluso que estaban espiando a la propia Merkel. Y también vemos cómo lo hacían. Y contaban con, fijaos, la colaboración de estas empresas. ¿Quién lo tiene en cuenta en alguna de estas empresas? Entonces yo creo que ya vamos viendo un poquito por dónde van las cosas. Las empresas colaboran con la NSA para generar, almacenar, predecir cosas sobre las personas. Bueno, aquí tenéis un ejemplo y el dato más importante de esta transparencia es justamente esto, lo de que dedica la inteligencia de Estados Unidos al espionaje masivo de los ciudadanos americanos y no americanos, por ejemplo, europeos. Bueno, ¿y cómo creéis que las empresas pueden obtener vuestros datos? ¿Cómo creen que las empresas os hackean a vosotros? Porque de alguna forma nos sacan los datos. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo conocéis? ¿Hay alguien aquí que no tenga uno? Originariamente, estos dispositivos permitían un medio de comunicación, un entretenimiento, y con esto nos valía, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido un Nokia? Bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero los que tenemos ya una edad hemos llevado alguno de estos en el bolsillo. Hoy por hoy, tienen algunas cosas negativas, como por ejemplo generar adicción, cogen nuestros datos o toman nuestros datos, nos espían, nos roban tiempo vital de nuestra vida, ¿vale? Y evidentemente algunos nos roban, pero nos roban, por ejemplo, a nivel de phishing bancario y financieramente. Un dispositivo, para los que no lo sabéis, un smartphone cuenta con todos estos sensores, ¿vale? Con todos estos sensores, por ejemplo, huella dactilar, por lo tanto toman nuestros datos biométricos, la presión, la temperatura, algunos celulares traen, por ejemplo, el tema de humedad, permiten el ritmo cardíaco, obtener datos del ritmo cardíaco, radio FM, GPS, nos pueden localizar en cualquier momento, tiene una cámara frontal, tiene giróscopo, acelerómetro, micrófonos y temas de proximidad, ¿vale? Todo esto lo lleváis vosotros en el bolsillo y está 24 horas cogiendo datos vuestros. ¿A dónde van esos datos? ¿Alguien los controla? ¿Alguien se ha puesto a pensar quién recolecta esos datos? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Uno de los temas curiosos es la adicción, pero la adicción no es el objetivo de muchas aplicaciones, como podéis conocer Instagram, Facebook, TikTok, ¿vale? La adicción es una consecuencia. Lo que ellos quieren es que interactuéis con las aplicaciones. Una vez que interactuáis, evidentemente generáis más datos. Entonces, lo que hacen esas aplicaciones es seguir los principios del mejor ejemplo que ha tenido la humanidad para este tipo de cosas. En España se llaman tragaperras, aquí en Las Vegas se llaman los tragamonedas, ¿no? No sé cómo lo diceis en Colombia. Una persona promedio verifica su teléfono unas 150 veces al día. ¿Y por qué hacemos esto? Pues estamos haciendo 150 elecciones conscientes, pues una pequeña adicción que tenemos de ver el móvil, a ver cada evento que tiene. Nos llega un WhatsApp, alguien nos escribe por Instagram, un correo electrónico, estamos continuamente mirando el móvil. Quizás muchos seáis adictos y no sois conscientes de esa adicción o el tiempo que estáis invirtiendo. Siguen los principios de diseño adictivo, aislamiento. Cada vez que estamos mirando el móvil, nos aislamos del entorno en el que nos encontramos. Tienen contenido infinito. Si habéis probado con TikTok, el dedo, que es el ejemplo del tragamonedas, ¿vale? Vais pasando imágenes y eso no termina nunca. Facebook también lo hizo con su página. Las páginas de Facebook son infinitas, son contenidos personalizados. Nos dicen o nos muestran lo que nos gusta o lo que saben que queremos ver. Y evidentemente, aquí
libera la dopamina, que cuanto más velocidad tenemos en el juego, más dopamina se libera y más necesidad de interactuar con el móvil tenemos. ¿Vale? Bueno, voy a pasar esto. Son algunos ejemplos. El caso de TikTok no es fortuito. Es un algoritmo, tiene un algoritmo de aprendizaje automático para conocer el contenido que prefiere cada individuo en función de su comportamiento. Él tiene un montón de vídeos y una inteligencia tiene que definir cuál es el que le gusta a esta persona. Entonces, lo que lo hace tan adictivo es que aprende qué te gusta y qué no te gusta y lo hace rápidamente porque en un minuto puedes ver 5 o 6 vídeos. Y va aprendiendo, va conociendo a la persona, al usuario que está interactuando. En este tiempo tiene que descartar el video o verlo. Esa es una acción que revela si te gusta o no. Así que con ByteDance puede conseguir muchísima información en poco tiempo. Esto es algo, digamos, estudiado. La gente se piensa que TikTok es una aplicación fortuita, que lo hicieron en un garaje, y ya no es así. Esto está estudiado, está pensado, y de hecho, hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, salió una noticia de que Estados Unidos lo está viendo de prohibirlo directamente, porque cree que está obteniendo demasiados datos de sus ciudadanos. Y con las tensiones que hay con China ahora mismo, pues evidentemente le está preocupando. Bueno, básicamente, bueno, aquí tenéis algunas cosas, características más de TikTok, ¿vale? Es una pantalla de un celular que es un vídeo vertical, para aquellos que no conocéis, y tiene 1 minuto de algo, ¿vale? Esto lo que genera es lo que hablaba anteriormente del aislamiento. Fijaos, hasta el perro tiene su pequeño móvil y está ahí enganchado mirando los contenidos. ¿Quién no ha ido a un restaurante, ha visto una pareja que están los dos viendo el móvil y ni siquiera están interactuando? Son señales de cuidado lo que nos están haciendo. Bueno, cuando sacamos nuestro teléfono del bolsillo, por ejemplo, es como jugar a una máquina tragaperras o tragamonedas. Cuando intentamos actualizar nuestro correo electrónico, hacemos lo mismo. Cuando pasamos el dedo por la pantalla en Instagram, más de lo mismo, ¿vale? Cuidado con estos comportamientos que son consecuencias de una serie de aplicaciones que están destinadas justamente a provocar esto, ¿vale? ¿Cómo pensáis también que estas multinacionales nos pueden seguir espiando? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguno de estos? Sabéis que para interactuar con él tenéis que decir OK Google o Alexa, sube el volumen, por lo tanto el dispositivo está siempre escuchando. Lo tenemos en casa y es genial, porque decimos Alexa, sube el volumen, pon las luces. Si lo domotizamos y Alexa lo escucha, lo procesa. Pero ¿sabemos qué hay detrás de Alexa? Hace poco se había denunciado que evidentemente para el mejor funcionamiento de Alexa, pues había un grupo muy grande de personas que están escuchando para entender e interpretar mejor las órdenes de Alexa y enseñarle a ese algoritmo, a esa inteligencia artificial. Bueno, hay algunas apps curiosas, como la novia virtual Yuli, no sé si la conocéis, ¿vale? Pero lo que más me sorprendió fue en China, el Chatbooks. Hay una novia virtual china de la que más de 150 millones de chinos afirman estar enamorados de ella. La novia es súper atenta. Cuando llegamos del trabajo nos manda un mensaje y nos pregunta que cómo nos ha ido en el trabajo. Cuando demoramos nos pregunta que dónde estamos y por qué no le hemos contestado. También se enfada, ¿vale? E incluso nos puede decir cosas picantes, como que esta noche tiene ganas de intimar con nosotros. Pues hay 150 millones de chinos enganchados a su novia virtual y no son celosos, parece. Bueno, vamos a ver un caso práctico. ¿Recordáis el tema del Capitolio, que pensamos que Estados Unidos iba a estallar una guerra civil? Este fue el señor más conocido. Bueno, en una investigación que hizo el New York Times, compró los datos a un informante que tienen, ¿vale? Básicamente compró los datos de un operador de telefonía. Y lo que hizo fue analizar los datos con las posiciones de GPS. Y fijaos lo que obtuvo. Este es el Capitolio y cada puntito verde que veis aquí
es una de las personas que estaba en ese momento conectada a una antena de celular. Bien, tomaron el caso de una persona que dio el permiso, que es este señor que está aquí, Ronnie Vincent, que él se hizo fotos, o sea, lo publicó en su tweet, publicó sus fotos allí. Pero fijaos, lo buscaron en la base de datos y resulta que Ronnie Vincent tenía el operador de telefonía, ellos habían comprado la base de datos y cogieron sus recorridos desde su hogar directamente hasta Washington, D.C. Y dentro de Washington, D.C. pudieron trazar perfectamente todos sus movimientos. Aquí quedó con un grupo de amigos, después se fue a tomar una cerveza, después vino por aquí y luego se fueron todos al Capitolio. Curioso. Bueno, aquí tenéis, esto lo voy a obviar porque esto es directamente para España, cómo funciona, no lo voy a comentar, cómo funciona un repetidor de celular, ¿vale? Pero podían ellos tranquilamente trazar no solo la historia de Vincent, sino de todas las personas que estaban alrededor del Capitolio. Lo voy a dejar y ahora vamos a volver al tema del Capitolio. Bueno, dejo el enlace del New York Times por si le queréis echar un vistazo. Hay otros actores en esto, no son los malos los gobiernos, no son los malos las multinacionales. Hay más actores aquí y vamos a conocerlos. Uno de ellos son otras empresas. Bueno, estos son los que ya conocemos, manejan el 51% del tráfico mundial, ¿vale? Ya los hemos presentado, vosotros sois usuarios y ya los conocéis. Aquí hay algo curioso, no sé si conocéis la empresa Palantir Technology, que le resolvió un grave problema al ejército de Estados Unidos en la guerra de Irak. Y básicamente fue que ellos tienen una tecnología impresionante, tienen drones, tienen fotografías satelitales, sabían muchísimo sobre el pueblo iraquí, pero no tenían capacidad de cómputo. Por lo tanto, ellos se ofrecieron a meter toda la parte tecnológica, algoritmos, para poder procesar todos esos datos. Si hacemos un estudio, ¿vale?, un poco de quién es esta empresa, quién es el CEO de esta empresa y los datos con las personas con las que tiene relación, vamos a ver que aquí están todas las grandes empresas tecnológicas americanas. De hecho, el CEO fue compañero de Elon Musk en la empresa PayPal antes de ser vendida, ¿vale? Y aquí tenemos a Elon Musk, evidentemente, y a Tesla, pero aquí hay muchísimas empresas muy conocidas. O casualidad, pues ellos tienen capacidad de cómputo, conocen otras empresas que también tienen capacidad de cómputo y también tienen posibilidad de obtener datos. ¿Vale? Bueno, esto es simplemente lo que ya los comenté, que el Pentágono ya se había percatado del problema de Irak, más o menos lo comenté. Ellos obtuvieron algo interesante. Dice, los ingenieros de Palantir colaboraron con el espionaje militar en una disciplina incipiente denominada análisis del patrón de vida. Consiste en establecer la identidad de una persona a partir de sus hábitos acumulados, gran parte de los cuales son captados por la vigilancia aérea, ¿vale? Y esto las empresas financieras lo están utilizando. Antiguamente, cuando tú tenías que dar un crédito, estudiabas a la persona y decías, vamos a ver, esta persona paga todos los días puntualmente, nunca ha tenido un retraso, esta persona pues es solvente. Ya no funciona eso. A la persona le puede ir mal, se puede quedar sin trabajo y estudia los comportamientos. Pues esta persona que siempre compraba en este sitio de ropa muy cara, pues ahora está empezando a comprar en esta otra. Y ahora tiene comportamientos anómalos muy distintos a los demás. A esta persona no está ya tan solvente económicamente, pues no le damos ningún préstamo. Así es como está funcionando la inteligencia artificial ahora mismo en base a esos datos. Bueno, Clearview tiene una base de datos con más de 20.000 millones de imágenes, ¿vale? De rostros humanos, ¿vale? Esto evidentemente supone, digamos, algún riesgo, ¿vale? Bueno, Clearview estuvo en el ojo del huracán porque acaba de recibir luz verde de las autoridades de Estados Unidos para lograr una patente federal por su software de reconocimiento facial y rastreo web automatizado. Es decir, yo paso un bot, levanto todas las imágenes que hay en una web y directamente las empiezo a cruzar con las imágenes faciales y con bases de datos que yo tengo. Por lo tanto, yo puedo empezar a hacer trazabilidades de esas personas. ¿Conocéis? Bueno, en España hubo recientemente un caso que es el software israelí de Pegasus, que es un software de espionaje a los móviles.
Está también Hermit, ¿vale? Y hay otro tanto de software de espionaje de móviles que obtiene una serie de datos. Y aquí tengo que hablar de algo bastante interesante y cómo hemos evolucionado en esta línea. Bueno, no sé si recordás a Joseph Goebbels, que dijo cosas como, por ejemplo, si repetimos una mentira adecuadamente 1000 veces, se convertirá en una verdad. Dice, no nos habría sido posible conquistar el poder o utilizarlo como lo hemos hecho sin la radio. La radio es el intermediario más influyente e importante entre un movimiento espiritual y la nación, entre la idea y el pueblo. Goebbels lo que decía fue, evidentemente, cuando ganó el partido nazi, se convirtió en el jefe de comunicación del partido nazi, fue el que se convirtió en, de alguna forma, adoctrinar y convencer del nazismo a grandes masas utilizando lo que había en esa época, la radio. Y esto ha evolucionado. Vamos a ver cómo. ¿Recordáis el tema del Capitolio? El Capitolio tiene algo curioso, es un caso de estudio, porque nos encontramos aquí con gente que pensaba que Trump era, o Trump, como decís por aquí, el Salvador. Otras personas pensaban que el tema de Estados Unidos se resolvía por una revuelta civil. Otros que pensaban que les estaban robando las elecciones. Y como podéis, hay varios grupos espirituales de distintos índoles que se reunieron y confluyeron todos el mismo día en un único punto, en el Capitolio. O sea, pensaban de forma distinta, pero les llevaron al mismo sitio. Evidentemente aquí hay una manipulación en donde se le ha dicho a cada persona lo que quería escuchar al oído. Y ese es el punto potencial que no tenía Goebbels en 1945. Tener la capacidad de conocer a cada una de las personas, saber qué le gusta y de saber qué decirle para llevarlo donde quiere. Es ahí cuando el tema de la privacidad y los datos se vuelven algo peligroso. Cuando grandes corporaciones lo conocen todo sobre nosotros, mucho más que nuestros familiares, mucho más que nuestros amigos. Y no solo lo conocen, sino que lo usan para generar una influencia o para, digamos, llevarnos hacia un sitio donde les puede interesar. El caso de las elecciones de Estados Unidos, el caso del Brexit en Reino Unido, hasta cierto punto el caso de Cataluña en España. Y como eso, hay muchísimos casos más en elecciones. Por penúltimo, están los data brokers, ¿vale? Los data brokers son aquellas empresas que trafican con datos de las personas. Básicamente, el data broker son empresas que recopilan datos de la vida real y virtual de las personas desde diferentes fuentes de datos para venderlas a terceras empresas con fines evidentemente lucrativos. Cuanto más íntima y sensible sea la información, más valor tiene su lógica, ¿no? Obtienen beneficios de dos maneras. O comparten datos con otras empresas que les pueden ofrecer algo similar, o venden el acceso a ti. Por ejemplo, yo te vendo publicidad. Yo soy Meta, tengo un montón de clientes potenciales que a ti te interesa venderles un producto, hacemos un acuerdo y yo a esos clientes potenciales tuyos les voy a enseñar a través mío tu producto y posiblemente tengas mucho más éxito de compra, ¿vale? Hay casos curiosos como Spotify, que se volvió loco un día, se le fue la mano con el algoritmo y empezó a mostrar todo el disco de un cantante muy conocido a todo Dios. Y no había forma de que no vieras ese disco en Spotify. Aunque te gustara el rock and roll, lo que sea, pues ese autor aparecía siempre. Bueno, básicamente los conceptos de data brokers lo tenéis claro. Y aquí, bueno, un comentario. Es Spotify que pudo ver los mensajes de más de 70 millones de usuarios al mes. ¿Por qué? Por las conexiones que hacía entre Facebook y Spotify. No sé si recordáis que en el chat podíamos decir, fulanito de tal, podíamos ver, está escuchando ahora tal canción, ¿no? Pues Spotify tenía acceso a los chats privados de esas personas. Bueno, evidentemente, uno de los mayores peligros es proteger la privacidad de muchas de sus violaciones, que son a veces imperceptibles para las personas que lo sufren, ¿no? Lo que es el Big Data o la ciencia de datos, que básicamente va a permitir analizar tendencias religiosas, políticas, sexuales, económicas, de ocio, sanitarios, policiales e incluso emocionales. A veces viendo los estados de WhatsApp podemos saber cómo se siente una persona. ¿Cuándo lo ha dejado la novia o el novio? Si está triste, si está feliz porque tiene un nuevo trabajo, ¿vale? Simplemente analizando el estado
¿Cuánta gente se pone a cotillar el estado de alguien en WhatsApp? Pues un montón, ¿verdad? Bueno, hay una serie de brokers que nosotros no conocemos, pero que están ahí. Esta demo la voy a hacer con un periódico español. Lo intenté hacer con un periódico de Colombia, pero en protección de datos sois un poquito más blandos, pero en España es necesario que se ponga, además de la política de cookies, tenéis que decir, el usuario tiene la capacidad de elegir qué cookies quiere activar y cuáles no. Entonces he ido al país, me ha derivado la versión internacional del país.com, supongo que por la IP yo estoy saliendo con IP española ahora. Vale, y lo que tenemos aquí es que dice que tiene una serie de partners, ¿vale? Que cuando vosotros aceptáis las cookies, estáis dando acceso también a sus partners, sus colaboradores. ¿Cuántos colaboradores puede tener el diario El País, el periódico El País en España? Vamos a verlo. Bueno, creo que tiene unos cuantos. Vamos a ver. Algunos, ¿no? Y vamos por la A. Un periódico para ver una noticia. Curioso. Muchos de los que están aquí como brokers de datos los vais a encontrar en esta lista. Como en España es un rollo tener que estar aceptando las cookies, han salido aplicaciones que se van con Chrome, por ejemplo. Bueno, esto sigue, yo no voy a... Tiene algunos, ¿vale? En España han salido unas aplicaciones que van como complementos del navegador que le dicen que todo lo aceptan. Porque es un rollo estar dándole a OK continuamente, ¿no? Bueno, creo que esto sigue, lo vamos a dejar. Porque evidentemente el país tiene muchos partners y muchos colaboradores, pero no es el único. Podéis probar con cualquier periódico de España. Lo que me preocupa es que en Colombia no lo diga. Tenéis la opción de aceptar o no aceptar. ¿Vale? Bueno, sigue, ¿no? Tenemos poco tiempo, lo voy a dejar. Bueno, ya conocéis los brokers. Existen brokers de datos que trafican con vuestros datos. ¿De dónde sacan los datos? Los sacan del móvil, los sacan de los navegadores. Y cuando no son capaces de obtener vuestros datos, siempre se pueden comprar. Entonces, hay una industria, ¿vale? Hay una industria que es la venta del dato. Y otra forma de obtener los datos. Por ejemplo, la SS no son las SS nazis, son las SS de la Seguridad Social. Y cuando queréis pedir un dato médico, hay más de 56 leyes, como el IPA en Estados Unidos, que es una norma que prohíbe que esos datos salgan a la luz tan fácilmente, o que si yo voy a pedir unos datos, no me lo dan. Y si yo necesito obtener unos datos de una población médicos, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una app móvil que le pida los datos al usuario. Puedo hacer un reloj inteligente que le saque que tengo las pulsaciones. Tengo si hace deporte, si no hace deporte. Eso capaz que para una compañía de seguro de vida puede ser interesante también. Si el hombre se cuida o no se cuida. ¿Vale? Entonces, toda la información que está normalmente protegida en medios tradicionales como la salud pública y que están protegidas por un montón de leyes, nos la podemos saltar con una aplicación que recopile y que la gente le dé esos datos de forma gratuita. Aún así, cuando no somos capaces de encontrar esos datos, existe otro escenario distinto, otro actor, otro malo, que es el tema del cibercrimen. Y yo creo que eso les puede molar un poquito más. ¿Vale? La venta de datos en la Deep Web. Aquí hablamos varias veces de ransomware, ¿no? ¿Sabéis cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? El ransomware se basa antiguamente se basaba en cifrar datos, pero hoy hace la doble extorsión, que yo te cifro los datos, si tú no me pagas un rescate, yo publico tus datos o los vendo y se los puedo vender a tu competencia. ¿Vale? Hay muchísimos grupos organizados de ransomware. Yo he puesto aquí algunos. Ellos tienen sus páginas web. Esto evidentemente es la Deep Web. Por las direcciones. Y son grupos de ransomware que tienen empresas que han hackeado, no han pagado el rescate y ellos publican sus datos para quien lo quiera. A veces
para la competencia y a veces simplemente los dejan abiertos, ¿vale? Esta es una. Disculpar a los ciberdelincuentes si no hacen páginas más bonitas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo y os dice la cantidad de datos que han robado de cada empresa. De Netcom, por ejemplo, han robado 45,2 gigabytes. De Clan AV Plugin Deal, pues 864 megas. En fin, de Audit se han llevado 16,8 gigas. Estos datos se pueden descargar en algunos casos o se pueden comprar. ¿Quiénes compran los datos? Pensar, los brokers, los gobiernos, empresas privadas, porque ahora las empresas privadas tienen y tenemos órganos de ciberinteligencia. Interesante. Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos más. He puesto algunas. Conti, lamentablemente, ya los han pillado, pero tiene una página bastante interesante. Bueno, aquí tenéis algunas. Salud Familia. Podéis acceder a las bases de datos de sus clientes, datos médicos. Nissan. Mind Capital Group. En fin, hay... mira, Miracapo Pizza Company. Bueno, pues tienen algunos... Tenéis datos de ejemplo, por si los queréis... Bueno, aquí en este caso los podéis descargar todos, ¿vale? ¿Cuántas empresas hay? Pues aquí las tenéis todas. Aquí tenéis unas cuantas empresas. Por lo tanto, si tenéis una competencia o queréis robarle modelos, procedimientos para vuestra empresa que se dedica a lo mismo, puede ser interesante tener estos datos. Saber quiénes son sus clientes, lo que le cobran, quiénes son los trabajadores. Aquí hablaban de técnicas de phishing, ¿no? Pues mira, aquí lo tengo todo. Tengo correos electrónicos. Bueno, aquí tengo información de Active Directory. En fin, están aquí disponibles, los podéis descargar. Lo único que necesitáis es Tor para acceder a la Deep Web, poco más. Si yo puedo acceder, vosotros también. ¿Vale? Como podéis ver, el tráfico de los datos es algo más común de lo que nosotros pensamos. ¿Hay menores en la sala? Podemos entrar en otro tema un poco más escabroso. Estamos un poco más íntimos, ¿no? Bueno, en casa, para los que están viendo streaming, hay menores. Decirle que se vayan, que es una hora adulta ahora. Bueno, hay una página web de las tantas que hay, que es de Cam. A veces hay Cam to Cam, no. Básicamente, Street Chat es una página web en donde yo puedo chatear con parejas, con chicos o con chicas, y eso funciona con tokens, es un gran negocio, y si yo pago, a veces lo hacen free, lo hacen gratis, se aligeran de ropa, me enseñan cosas, hacen lo que yo le pido, se ponen vibradores o consoladores y yo puedo, pagando tokens, regular la intensidad. Parece interesante, un juego de adultos, ¿vale? Bueno, pues esta empresa, el 15 de noviembre de 2021, por un error interno de ellos actualizando su sistema de Kubernetes y base de datos, dejaron sin querer la base de datos abierta. Y como hay muchos curiosos que estamos siempre mirando por internet a ver qué hay, no fui yo, pero sí alguien la ha pillado, ¿vale? Y hablamos de una brecha, ¿vale? Que expuso unos 65 millones de usuarios y más de 400.000 modelos. Curioso, ¿vale? Bueno, ellos hicieron un dato público diciendo que, bueno, que se habían liberado algunos datos, que ellos estaban trabajando en esa brecha, controlándola y que ya estaba solucionado. Perfecto. Para los que no conocéis este modelo de negocios, comento cómo va. En muchos de los casos, si yo soy un modelo, tengo fans. Y cuando tengo fans, puedo llegar a tener 3.000, 4.000 personas viéndome online, lo cual es un subidón. Soy un divo, una diva, y tengo unas 3.000, 4.000 personas que les gustaría incluso verme y conocerme físicamente. El negocio de esto, la protección que tiene esto es la privacidad del modelo, porque nos puede decir que está en Rumanía, que está en Ucrania y puede estar en Colombia. ¿Vale? A mí en este caso, en este estudio, me da igual el que se da de alta en la página web. Me da igual. Lo cual implica que yo puedo buscar en esa base de datos gente que se haya dado de alta con dominios corporativos o con dominios de la administración pública. Me ayuda a saber algo de esa persona, pero poco más. Me preocupan los modelos que están expuestos. Los modelos que dicen, yo soy de Colombia y voy a bloquear todos los accesos de Colombia y me da igual que me vean de Japón o de Nueva York o de donde sea.
A mí que me paguen, yo doy mi espectáculo y me saco un dinero. Es que saca dinero curioso, entre 1.500, 2.000, 3.000 euros al mes. Está bien. Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Bueno, esto es esta es el comunicado oficial de StripChat, dando el desglose de los datos que se había poder accedido durante una infracción. Y bueno, evidentemente, esto lo han liqueado. La base de datos ocupa 5,4 gigas, ¿vale? Y está disponible para descargarse. Entonces, yo tuve acceso a la base de datos y pues digo, bueno, voy a ver si esto funciona. Entré en StripChat y voy a probar en España y digo, mira, aquí hay una modelo que se llama Malsia. Pues voy a ver si está en la base de datos. Y busco y me encuentro que está ahí. Pero aquí hay otro error que ha cometido la chica. El correo electrónico pone nombre y apellido, @gmail.com, claro. ¿Es trazable ella? Bueno, ahí justo estaba en faena, estaba trabajando en la foto de abajo, ¿vale? Bueno, pues yo sé que de España, evidentemente tiene el rol de modelo, tengo su IP, utiliza el proveedor de Internet de Vodafone, pero la busco en Internet, ¿vale? Lo siento, Alba. Bueno, Alba tiene 27 años, mide unos 60, 85, 51, 87, murciana, ¿vale? Y está su teléfono en la página web por si la queréis contratar o queréis quedar con ella. ¿Es un riesgo para la seguridad de Alba? Sí, ¿no? Pensaba que una página web le estaba protegiendo un fallo, no fue un hackeo, fue un fallo interno, deja descubierto la base de datos y bueno, aquí está Alba, ¿vale? Ella quiere ser el modelo y que la contraten como modelo. En fin. Bueno, ¿y qué pasa con Colombia? Tenía curiosidad. Bueno, colombianos hay muchos, ¿eh? Yo no sé si en la sala hay alguno, pero tenéis que saber que estáis ahí, ¿vale? Pero me interesan más las modelos o los modelos. Así que, bueno, he buscado y me he encontrado un caso curioso que hay que analizarlo, pero a nivel social. Hay muchísimos estudios donde aparecen determinadas señoritas, pero son estudios, por lo tanto, está industrializado y hay empresas detrás explotando esto. Y ahí lo dejo. No es al alcance mío investigar esto, pero entiendo que hay un problema social. Y aquí es donde encontramos la evidencia, ¿vale? Bueno, podemos investigar los tweets de cada una de ellas, podemos localizarlas en Internet, cometen el mismo error, algunas se dan con nombres y apellidos, los podemos buscar en Internet. Y aquí viene un dato curioso, que lo quiero resaltar. ¿Veis el número este? Hay 172.000 modelos. ¿Tanta potencia? ¿Sois una potencia? ¿Colombia es una potencia en este mercado? Curioso, ¿no? Yo no lo sabía. Así que hice una pequeña investigación en la propia página de StripChat. Y digo, bueno, voy a filtrar por países. Fijaos, canadienses hay 12, estadounidenses hay 81, mexicanas hay 8, ¿vale? Alemanas hay 37, colombianas hay 2.342. Sois una potencia, ¿vale? Este es un tema para estudiar, pero no aquí, a nivel social, ¿vale? Bueno, ya termino. Tema de las leyes. ¿Quién nos protegen? Tenemos el modelo europeo del RGPD, ¿vale? Que es el Reglamento de Protección de Datos, donde de alguna forma obliga a las empresas a poner medios, y es donde se une la parte del derecho con la informática, para proteger los datos. Medios para cifrar esos datos y también sanciones importantes que hacen que pueda quebrar una empresa si lo pillan evidentemente, en una infracción de violación de los datos de carácter personal. La humanidad está todavía trabajando y asimilando esto. Para que tengáis idea, la Agencia Española, en concreto, de Protección de Datos, no tiene inspectores que van a las empresas y a ver si saben que esto es de obligado cumplimiento, pero no están fiscalizando eso. Actúa bajo oficio. Si no hay una denuncia, no hacen nada, ¿vale?
Y en otros países, como en Uruguay, he tenido algún problema en alguna conferencia a nivel legal con eso. Bueno, esos países, como puede ser en LATAM en general, son blandas. Yo creo que la gente todavía no es consciente de la importancia que tienen los datos. Entonces, hay un nuevo modelo incluso que ahora ha sacado la Unión Europea, que es el tema de la gobernanza del dato. Los políticos europeos pues han entendido que esto de los datos es un negocio. Los cibercriminales lo saben desde hace ya mucho tiempo y están lucrándose con un montón con eso. ¿Vale? Hackean empresas, venden los datos, o se lo venden a la propia empresa o se lo venden a la competencia. ¿Vale? O se lo venden a los brokers. Cuidado con eso. ¿Vale? Y ahora en Europa intentan hacer algo, regulado por una ley, que intenta tener algo ético y que los datos puedan venderse de forma legal, asegurando el anonimato, por ejemplo, para temas de comportamiento en el mercado, para predecir tendencias de uso de colores o tendencias de gustos, de sabores en la industria, ¿vale? E intenta, digamos, de alguna forma hacerlo más ético y más regulado. ¿Quién va a proteger esa información cuando se acumule? ¿Va a ser hackeable? Posiblemente sí. Entonces, como podéis ver, los datos, vuestros datos, de forma individual, no valen absolutamente nada. Cuando Facebook compró WhatsApp, pagó una media de 12, 14 euros por cuenta. ¿Cuánta información se puede sacar de WhatsApp? ¿Vale? Pero un dato vuestro no tiene valor. El dato de una masa de gente tiene muchísimo valor. Por ejemplo, lo hemos visto en el Capitolio. Los datos de localización GPS de los terminales de celulares me podían decir quién estaba con quién, en qué momento y hasta dónde han accedido al Capitolio. Son datos curiosos que permiten a una organización, a una administración, por ejemplo, hacer detecciones. Ya se utilizaba la parte de para las manifestaciones que las fuerzas de seguridad, los cuerpos de seguridad del Estado accedieran a esos datos, ¿vale? Y pudieran de alguna forma perfilar y definir comportamientos en la sociedad. Por lo tanto, estamos tendiendo a una sociedad de control. Y eso es lo que a mí personalmente me preocupa. Por eso, ¿cuánto valen nuestros datos? Pues parece que valen mucho. Y yo creo que los que menos los valoramos en este conjunto de actores somos nosotros mismos. Nosotros mismos no valoramos los datos cuando nos registramos en una página para adultos con nuestro nombre y apellido. No lo valoramos cuando instalamos una aplicación móvil y directamente le damos a todo aceptar y aceptamos que la linterna, por ejemplo, nos pregunte cosas que no debería de preguntarnos. Ahora que he dicho esto de la linterna, no sé cuánto tiempo me queda, me voy a ir justo al principio. Porque había un vídeo bastante interesante y me lo he saltado. Y yo creo que es bueno para cerrar. Un segundito. Creo que es este. ¿Vale? No sé si sale el dato, el sonido. Segundo. Voy a sacar por el ordenador, a ver si se ve así. No es capaz de salir, ¿no? 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 Pero está subtitulado, pero bueno. Está subtitulado, no está subtitulado, ¿vale? Bueno, básicamente es un señor que va a la ferretería a comprar una linterna.
Eso es lo que hacen las empresas con vosotros. Bueno, pues por aquí lo voy a dejar. Y no sé si tenéis preguntas. Ok, no sé si hay preguntas. Ahora habla solo el ordenador, ¿eh? No hay tiempo, ¿no? Muchísimas gracias a todos.